Carlos, por este aporte y bueno, a todos les proponemos que disfruten de este proceso que se viene construyendo y que pone en diálogo los saberes de los territorios, ¿no? Bueno, y por otra parte, ahora sí, nosotros tenemos el placer de tener como invitado de la cátedra al doctor Damián Marino, un referente indiscutible de la problemática vinculada con la soberanía alimentaria, con la perspectiva ambiental, con el impacto de los agrotóxicos en nuestra salud. Damián trabaja en la Universidad Nacional de La Plata, en el CONICET, y seguramente leer su currículum nos llevaría toda la tarde. Y sabemos que Damián está completamente ocupado, con una agenda abigarrada de actividades y que, bueno, obviamente vamos a disfrutar de la posibilidad de interactuar con él, de escucharlo, de hacerle preguntas. Así que, bueno, en realidad los dejamos y las dejamos y les dejamos con esta inmejorable posibilidad de escuchar a este compañero que es un militante de la vida, ¿no? Como dice la canción. Así que bienvenido, Damián, y bueno, estamos muy expectantes. Damián. Quedó congelado. Ahí está. ¿Me escuchan? Yo lo escucho bien. Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Ahora te vemos. Bien, bien. Gracias por la presentación, pero el currículum nada, es una historia de trabajo, no es lo de menos. Creo que lo más importante es que somos todos trabajadores por el mismo objetivo, que claramente está en salud pública, en bienestar, en otro modelo de producción, en cuestiones casi diría sensatas, de sentido común de lo que es la vida hoy, ¿no? Creo que eso es lo que nos une y lo que nos congrega. Yo lo que voy a hacer, tengo ahí una presentación, les voy a compartir pantalla, voy a apagar mi cámara, así mejoro la estabilidad de la conexión mientras doy la presentación y después volvemos. Voy a tratar de ser concreto, creo que lo más interesante, a ver, yo no tengo nada para decir que muchos, diría que casi todos no sepan, pero que aprovechemos este espacio que hoy generamos y que nos encontramos para poder intercambiar ideas, preguntas. Creo que eso es lo más interesante. Así que voy a compartir. Si me avisan, yo creo que estamos bien ahí, ¿no? Sí, sí, estamos perfectamente, Damián. Bien, bien. Cuando uno, este era el tema que me habían planteado, de una pregunta que nos hicimos hace muchos años con Santiago Sarandón, pero sobre todo que era una incógnita, porque no existe tema de trabajo en ningún instituto de investigación, sino hay personas comprometidas con su desarrollo. Y en este caso era Constanza Bernasconi, ya más adelante les voy a mostrar bien la foto ampliada de Coti, que me hubiera encantado que hoy esté acá compartiendo con nosotros la charla, porque posiblemente ella lo transmita de la pasión que le pone al trabajo como becaria de CONICET, pero sobre todo como su compromiso personal. Así que vengo a presentar el trabajo que hacemos en conjunto, ¿no? En el grupo, con la idea de Coti, como le decimos, como estandarte, y que ella se encargó de gestionar y articular todo esto con Sarandón. Eduardo Cerdá, que hoy, bueno, es el director nacional de agroecología, pero Eduardo ha sido uno de los pilares para poder acceder a los distintos establecimientos agroecológicos de este muestreo. Los distintos productores agroecológicos formando parte, porque sin el saber, el historial de los distintos establecimientos, no hubiéramos podido sacar las conclusiones que sacamos. Con esto digo,
no hay científicos ni hay iluminados, sino que hay equipos de trabajo con ideas claras y objetivos que uno busca, ¿no? Estas fotos están hoy lo que forman parte de todo el grupo becarios doctorales y postdoctorales en los distintos temas. Otro de los que trabajamos, escuchaba recién que comentaban, es el de antibióticos usado en la cría animal y cómo incide e impacta en el ambiente, en las producciones agroecológicas también, en salud humana, etc. Tenemos esos dos grandes temas de trabajo, plaguicidas por un lado y antibióticos por el otro. Y yo decía que me gustaba arrancar para poner esto en qué contexto uno puede charlar esto de los modelos productivos. Y a mí me gusta, y justamente hoy que inauguré la cátedra, estuve charlando con el grupo de estudiantes, un concepto, si uno dice la tierra está contaminada, pareciera ser que es un problema de otro, o la carga de frivolidad, porque la contaminación parece ser que es del agua, es del suelo, o es del aire. Cuando en realidad la Tierra es un conjunto de todo eso, más los sistemas vivos que hacen al concepto de ambientes. Ambiente es el medio físico, el medio biológico y sobre todo las interacciones entre ese medio físico y biológico. Y empiezo a poner en valor este tema de las interacciones, porque estas interacciones son la base de la agroecología. Sin esas interacciones entre los sistemas vivos y el medio físico, no puede haber agroecología, ¿no? Porque en ese mecanismo tan mágico y maravilloso del planeta es donde se basa esa forma de producir. Entonces, correr el concepto de contaminación y empezar a hablar de la Tierra como un sistema vivo que está enferma, Y eso nos pone a nosotros en un contexto de ser parte e incluso ser en la mayoría de los casos los causantes de esa enfermedad. Cuando uno habla de problemas ambientales, habla de lo que ve posiblemente. Generalmente va a hablar de basura, del color del agua, de que una industria emite algo, pero pocas veces hablamos de lo que no se ve. Y justamente ese es el desafío que tenemos en cuanto a las consecuencias ambientales de los sistemas de producción. Problemas ambientales que tienen que ver, creo, con una cuestión más general vinculada a lo que es el desarrollo. Un desarrollo que dice desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, todas frases de marketing que pone por delante un concepto, donde el hombre está diciendo cómo crezco. Y cómo crezco, y además nos quieren convencer que ese crecimiento y esa expansión económica tiene que ver con además hacer poco daño al ambiente en ese espíritu. Y creo que en realidad lo que tenemos que discutir es el concepto de desarrollo. Posiblemente tengamos que instalar conceptos como transición u otro tipo de denominaciones en la que, digamos, no avancemos sobre los espacios comunes. Un desarrollo basado en que en valores, individualismo versus consumo, necesidades reales. ¿Cuáles son las necesidades reales? Vivienda, refugio y alimentación, perdón, refugio, alimentación y acceso a agua, no mucho más que eso. Todo lo demás hace al mundo o al mercado las necesidades sentidas de cambiar el celular, de cambiar la ropa, de tener el mejor auto, tener la ventana más lujosa, etc. Y lo otro que entra en discusión es el concepto de calidad de vida. ¿Qué es calidad de vida? Tener un lugar cómodo, un refugio cómodo para vivir y la huerta en el patio para la alimentación, o generar huella hídrica, huella de carbono, dañar ecosistemas para tener un cierto status quo. ¿Qué es calidad de vida? Es otro de los conceptos importantes que tenemos que definir. Claramente, y esto lo dicen, yo soy miembro de la Internacional Progresista, digamos, filósofo como Noam Chomsky de Estados Unidos a sus más de 90 años, internacionalismo o extinción. Porque estamos frente a una crisis ambiental mundial y él habla del reloj del planeta, y yo lo invito, busquen el reloj del planeta en internet, y dice, si el fin del mundo fuera la medianoche, ¿a cuánto estamos de ese fin de tiempo?
y estamos a pocos segundos. Es muy interesante el reloj del planeta y a dónde lo hemos puesto como humanidad, desarrollo, en estas necesidades, la cuestión económica. Entonces, lo que se plantea, y creo que es un poco hoy lo que estamos haciendo, ¿no?, en este espacio, es discutir una nueva educación ambiental. No una cuestión de educación ambiental de un tema en la escuela, sino de un nuevo individuo que tenga el concepto ambiental como parte de su vida, en cada acción que permita hacerla basadas en decisiones de justamente sustentabilidad, de compromiso ambiental, etcétera. Y eso tiene que ver con que tenemos que iniciar ya con los niñitos de jardín para que cuando lleguen a los lugares de gestión esto lo tengan incorporado como algo fundamental de su vida y no como algo impuesto desde afuera. Eso nos pone frente a definiciones o magnitudes. Hay un índice, hay un librito, son libritos, informes mundiales de lo que es el planeta como sistema vivo, ¿sí?, como los individuos, las especies que habitan el planeta. Y lo que vemos viendo, voy a ir avanzando porque hay de distintos años, empieza a aparecer el informe de Planeta Vivo o IPB, Índice de Planeta Vivo. Lo que está planteando es que a lo largo de los años, lo único que ocurre es que las poblaciones, las especies, vienen decayendo de manera, eso sí es lo único que viene haciéndose de manera sostenida a lo largo del tiempo. Cada vez menos organismos. Un ejemplo, en el año 70 había 100 elefantes, hoy quedan 50 en la misma manada. Y eso tiene que ver porque un conjunto de factores de contorno le mató la mitad. Y llegamos al último informe, que es del año 2020, donde la gravedad de la situación es que en promedio, ¿sí?, como promedio, fíjense que está publicado en el 2020, pero está relevado hasta el año 2016, son los tiempos de editorial, etc. En promedio hay un decaimiento del más del 65% de las especies que fueron monitoreadas, de distintos como mamíferos, aves, anfibios, reptiles, ¿sí?, peces, y que el IPB, el índice de planeta vivo en agua dulce, decayó más del 80%. De cada 10 organismos quedaron 2, en el mejor de los casos. Y que los organismos que desaparecen del agua dulce, indudablemente son los primeros biosensores de lo que es el agua para consumo humano que tenemos nosotros. Cuando se dice la próxima guerra es por el agua, y posiblemente lo sea. Acá los invito, ponen índice de planeta vivo y ponen el año en internet. Es muy interesante leer el resumen, 20 y pico de páginas. En el planeta desaparecieron más del 90% de los humedales, que ustedes saben que los humedales es el filtro natural de agua para el planeta. Bueno, casi no hay más humedales. Creo que los carpinchos justamente en estos días nos dieron una lección de vida de quiénes son los verdaderos dueños del humedal y que no importa la economía, sino la cuestión de la biodiversidad. Entonces, tenemos este planeta que está afectado y que está gritando de distintas maneras, y donde nos pone este promedio de nuevo de lo que ustedes saben como punto de sobregiro, día del sobregiro, que nos dice que nosotros desde el año 70 en adelante hemos agotado los recursos que tenemos para vivir en el año antes de tiempo. Entonces permanentemente es como que vivimos en un crédito de bienes y servicios ambientales permanente. Todos los años, a partir de cierto mes, sacamos un crédito y que nunca terminamos de pagar. Si uno lo mira en este contexto, lo que uno tiene que poner sobre la mesa y decirlo con todas las letras es que estamos hipotecando el futuro. Nuestro futuro está hipotecado. Y cuando digo nuestro, quiero hacerlo amplio, porque posiblemente nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, el futuro de ellos está hipotecado. Hemos hipotecado el futuro. Fíjense que en el 2016 fue el 8 de agosto, en el 2018 fue el 1 de agosto,
En el 2020, mensaje de la pandemia, donde ingenuamente creímos que el mundo capitalista y desarrollo actual iba a reflexionar y cambiar todo porque la humanidad fue sacudida por este virus zoonótico. El 2020, nuestra madre tierra pudo extender su plazo de entrega hasta el 22 de agosto. Fíjese que pasó del 1 al 22. 20 días más de plazos. Aparentemente, como usamos menos, bajamos los aviones, menos circulación de automóviles en el mundo. Es muy fuerte lo que ocurrió con la pandemia, toda una humanidad bajando su nivel de actividad. ¿Cómo eso impactó? Pero, digo, lejos fue de aprender porque con toda la furia que esta nueva normalidad, que les aseguro que va a ser tanto peor que la que veníamos, fuimos a una situación donde el día del sobregiro en el 2021 fue un mes para atrás, ya fue en julio. Es decir, que ya hace hoy más de un mes que estamos viviendo a crédito. Esto hay que ser consciente que el agua que estamos usando es la que teníamos para el año que viene. El auto que estamos manejando está usando el carbono que era del año que viene. Y lo vamos a hacer así hasta el 31 de diciembre. Y así lo venimos haciendo hace muchos años. Y de esto hablo cuando estamos sobreexplotando un planeta que es nuestro. Por lo tanto, es como dicen en el barrio, ¿no? Que estamos agarrando la pala y nos tiramos tierra encima. Abajo hay un grafiquito para tratar de mostrar cómo la curva se va ampliando el margen entre lo verde, que es lo que nos ofrece el planeta, y lo rojo, lo que debemos. Todo esto se lo estamos debiendo a las generaciones futuras. Por eso cuando uno habla de agroecología o habla de estos sistemas de producción de alimentos que uno sueña y que busca recuperar y fomentar, lo que está haciendo es tratar de acortar este margen en rojo, ¿sí? Yo no voy a entrar a los trabajos, pero sí quiero poner en contexto uno de los más fuertes que se manifestó en este estudio de cómo lo convencional afecta a lo agroecológico, es glifosato en el agua de lluvia de distintas ciudades de la región pampeana, grandes ciudades, centro de las ciudades, ¿sí? Y acá también los voy a ir mostrando así a las carátulas de los trabajos, porque lo que buscamos, por lo menos desde nuestro espacio, es mostrar que estos son trabajos internacionales, no porque nosotros no creamos en nuestros datos, ni porque la gente o las poblaciones, las comunidades no digan la verdad, sino porque aparentemente, y aún así, a pesar de estas publicaciones científicas, hay gente que está costando aceptar la realidad. Por lo tanto, esto es un elemento más y posiblemente menor la publicación científica, pero bueno, ahí está como un punto para marcar que lo que estoy diciendo no es un capricho, sino que son datos, como decía Andrés Carrasco, yo vengo a contar mis datos. Puede ser que no les gusten algunos, pero ahí está, la realidad está gritando, ¿no? El otro trabajo fue aquel que hicimos mostrando la presencia de agrotóxicos a lo largo de la cuenca del río Paraná. Sacamos dos trabajos, uno de glifosato y otro de insecticidas. Y otro de los trabajos así muy fuertes fue el que sacamos de cómo los distintos ríos o arroyos asociados a horticultura ahora son también muy afectados, incluso más que la agricultura extensiva, por la diversidad de sustancias químicas que hoy tiene la agricultura basada para el consumo de alimentos diarios, basada en sustancias químicas, ¿no? El otro fue el fin de un mito. Veníamos del mito que el glifosato tocaba el suelo y desaparece, y los medios de comunicación muy operadores, como siempre, de esa publicidad engañosa, y pudimos demostrar que el glifosato tocaba el suelo y persistía en el tiempo, que las cantidades que se usan en Argentina hacen que en los suelos de la provincia de Entre Ríos y de la provincia de Buenos Aires se acumula el glifosato en los suelos. Y tomando esto como base, no quiero adelantar, como dicen los chicos,
les voy a mostrar un resultado de esto, digamos, transportado desde esta publicación a lo que vimos en los establecimientos agroecológicos en cuanto a este concepto. Y aquí sí empiezo a contarles este trabajo que está basado y es el objeto de la tesis doctoral de Constanza Cotti para nosotros ahí en primera plana, eh, para tratar de responder una pregunta que teníamos y que nos hacíamos en función de lo que veíamos en los campos convencionales, que el agroecológico que está al lado puede convivir. El convencional que hace sus fumigaciones limita al agroecológico. Y sobre todo en esa búsqueda de esas preguntas, algunos productores, porque tengo que decir así, algunos productores, incluso hoy lo escucho en algún medio de comunicación, dicen que la agroecología es posible porque los establecimientos que están al lado, vecinos, que fumigan, matan las plagas y controlan las plagas y por eso ellos pueden hacer agroecología. Aunque parezca mentira, eso lo he escuchado. Entonces, con esos desafíos fue que iniciamos todo un desarrollo sistemático de un plan de trabajo orientado a responder esa pregunta. ¿Pueden convivir? ¿Los afectan? ¿No los afectan? En fin. Entonces, tuvimos que elegir un establecimiento agrícola que pudiera ofrecernos un escenario de seguridad ambiental desde el punto de vista que realmente fuera agroecológico, que no usara plaguicidas, que tuviera un buen registro de seguimiento y por suerte lo pudimos encontrar. ¿Cuál era el escenario? Simplemente la interfaz entre un campo agroecológico y uno convencional, un alambre o algo mínimo, que es la situación más común a lo largo y ancho del país. Un modelo de producción convencional, que yo no quise entrar en detalle, porque todos lo conocen, que usa millones de litros o kilos de activos por año, por hectárea, que nos llevan a ser el país con mayor uso de cantidad de plaguicidas por habitante en el mundo, que nos tiene contaminados ríos y aguas subterráneas y suelos y productos que son de alimentación. En fin, un modelo convencional instalado en su máxima expresión, en el cual este foco, así se lo define, foco agroecológico instalado en ese contexto, bueno, era lo que queríamos investigar, ¿sí? ¿Qué es lo que le está pasando? Si le llegaban estos plaguicidas que se usaban en los campos alrededor al agroecológico, primero, y después hasta dónde llegaban, y si eso le generaba algún efecto negativo en su producción, ¿no? Por lo tanto, empezamos a plantear también la idea de qué pasa con la distancia desde esta interfaz de sistemas hacia el interior del agroecológico. ¿Qué pasa? Posiblemente esta interfaz físico ahí, este alambrado, no creo que sea que las moléculas tengan que pagar peaje, ¿no? La del agrotóxico que fue fumigada en el aire, llega acá a una barrera y se frene y diga, no, no, no paso, me quedo a este lado. Entonces también hicimos muestreos no solo sobre los suelos que están en el sistema agroecológico, también hicimos muestreo de lombrices como un bioindicador y también hicimos muestreos sobre lo que es el aire, que es lo más homogéneo y que conecta los sistemas. ¿Sí? Ahí no hay ningún tipo de interfaz posible en una molécula que se está moviendo por aire y como les comenté que nosotros ya vimos que el agua de lluvia es uno de los transportadores. La nube puede cargar en un lugar el agua con el plaguicida y descargarla en otro lugar muy alejado. Y el lugar de estudios que pudimos encontrar como que cumplía con las condiciones fue nada más y nada menos que la Aurora. ¿Sí? La Aurora reconocida por la FAO como establecimiento agroecológico, Juan y Erna, encantos de persona y además con todo un registro metódico del historial
del campo, de qué aplicaron, cuándo fue la última vez que se usó un plaguicida allí, qué cultivos tuvieron a lo largo de los años, con el trabajo de Eduardo Cerdá, garantizando todo ese proceso agroecológico vigente y sostenido en el tiempo. En fin, y lo que tienen allí es un esquemita de cómo es el campo de la Aurora, y lo que nosotros hacíamos era preguntarnos, todos estos sistemas de producción convencional que están alrededor, qué pasaba a distintas distancias y qué pasaba en el centro de la Aurora, ¿sí? Que esto está bien alejado de los bordes. Si esos centros de la Aurora, esos puntos de centro de Aurora, los plaguicidas todavía llegaban o no, era otra de las preguntas que también teníamos, más allá de lo que estaba ocurriendo en la interfaz, las zonas de interfaz con los campos de cultivo alrededor. Uno no puede hablar de la Aurora sin mostrar fotos, y esto Eduardo también las usa mucho, porque la agroecología no es solo una forma de producir, la agroecología es una forma de vivir. Y cuando uno va a la Aurora y se instala allí y empieza a trabajar, la Aurora te atrapa. La Aurora es un lugar de una energía mágica que no se los puedo explicar en palabras, pero uno entra a la Aurora y cambia la forma de pensar, de sentir, se conecta distinto con los entornos, muy posiblemente porque lo que prima en la Aurora es la vida en todo su esplendor. Y en ese sistema vivo es donde se producen eh, eh, los granos, los cereales agroecológicos que ha permitido a Juan y Erna vivir amablemente toda su vida, y lo siguen haciendo. Eh, es muy interesante, le cuento una anécdota en las charlas con Juan. Dicen, no, Juan, no, yo iba haciendo trabajando el suelo, así como en la foto arriba a la derecha, y vi un peludo, ¿no? El animalito este que se entierra en el suelo. Y dice, no, y frené, entonces fui y después le pasé por al lado y le di indicación a los muchachos que le mantengan la cuevita ahí, que no se la pisen, no se la arruinen, porque él tiene derecho a vivir en la tierra igual que yo. Y de eso se trata, ese respeto entre las especies, y que cada uno obtenga lo que necesita del espacio. Ese es el concepto de agroecología. Y esto lo digo porque hay que ampliar, hay que abrir la cabeza para poder comprender la agroecología y no llevarla a un modelo simplista de producción meramente, sino que es un estilo de vida. Y esas fotos de la aurora se las contrapongo con estas de lo que eran esa interfaz. Ahí tienen marcado lo que nosotros decimos un sistema vivo, el agroecológico, mismo momento, como el pasto de cobertura estaba teniendo una función ecosistémica de mantener nutrientes, de mantener fijado el suelo, etcétera, y el de al lado, un barbecho químico con sustancias químicas dañinas para ese suelo, que ese suelo además era erosionado por el viento. Sí, son distintas fotos donde van a ver, sin que yo les diga, se dan cuenta cuál es el agroecológico y cuál es el convencional. Y yo, si fuera una lombriz, creo que sé dónde elegiría vivir, y de hecho fue parte de los resultados cuando después se hicieron la biodiversidad asociada a los distintos suelos, ¿no? También trabajamos, en cuanto a agroecología, a lo que es producción hortícola. Fíjense, esta es una imagen satelital, todo eso que ve en blanco son todos invernaderos de base química de producción hortícola. Ustedes saben que la ciudad de La Plata, el Gran La Plata, produce más del 60% de las verduras que se consumen en el país. Es el cordón hortícola más grande del país. Y es muy complejo el cordón en sí mismo. Y ahí en esa L hay un establecimiento agroecológico que se llama La Nueva Era, que intenta, así como la Aurora en ese contexto de campos convencionales, intenta sobrevivir, ¿sí? Y mantener su faro agroecológico en ese contexto convencional. Y también tratamos de ver qué pasaba en los entornos respecto a los vecinos. Yo, a fin de mostrar, voy a usar un caso ejemplo que es la Aurora, para que ustedes veamos qué le pasa, pero bueno, también lo hicimos sobre un sistema hortícola. Miren, acá hay fotos, no sé si han recorrido, yo los invito, salgan a recorrer los fines de semana, visita a quien les provee las verduras, el bolsón.
Visitar de nuevo los invernáculos agroecológicos es verlo lleno de vida, distintas plantas que están emitiendo sus esencias para que los bichitos no ingresen, y además, caminar los invernáculos, es muy notable la diferencia. Uno en el convencional va a ver que un bidón tirado en un rincón, una garrafa de bromuro de metilo, algo de la aplicación, un descarte además de material vegetal, y uno entra al agroecológico, y este es un ejemplo de prolijidad, pero hasta incluso a veces hay malezas, hay yuyito, hay cosas, son maravillosos porque tienen toda la biodiversidad ahí expresada como tal. Alrededor también los convencionales van a verlos todos quemados con glifosato, todo alrededor de los invernáculos. Los agroecológicos tienen pasturas, ¿sí? Vegetación que están allí. Eh, También, ¿qué hicimos? Muestra de suelos, ¿sí? Muestra de lombrices, como para ver, por un lado, la cantidad que hay, si tienen algún residuo de plaguicidas en su sistema digestivo. Ustedes saben que las lombrices son los mayores prestadores de bienes y servicios, mejor dicho, servicios ambientales para la agricultura. Mientras todos dormimos, ellas están dele trabajar generando esa capa arable. Hay algunas cuentas que hemos hecho con Eduardo Cerdá, donde un campo convencional, ¿sí?, por la densidad de lombrices que tiene, posiblemente lleva 30 o más años en regenerar esa capa arable, porque hay pocos organismos que puedan digerir, ustedes saben, procesar todo su tubo digestivo, mientras que en la Aurora, cada 2 años y medio, 3, por la cantidad de lombrices que tiene, ¿sí?, la densidad de lombrices que tiene, regenera la capa arable. Fíjense el ahorro que eso significa en fertilizantes sintéticos, en daños de ecosistema, etcétera, simplemente dejando que ellas trabajen. Para eso hay que generarle el ambiente adecuado, no agredirlas, no agregarle sustancias químicas sintéticas, etcétera, y ellas nos regalan capa arable cada 2 años o 3, les regalan a Juana todo su campo de manera gratuita. Es un acuerdo de convivencia, digámoslo, ¿no? Estos son los sistemas dispositivos de toma de muestra. Y esa foto de Juan nos gusta mostrarla porque Juan se involucró, Erna también, con el trabajo, y éramos un equipo donde no había gente ni de la universidad ni del CONICET, éramos un equipo de trabajo entusiasta, todos tratando de generar el mejor trabajo. Del grupo de plaguicidas que uno puede medir, indudablemente elegimos los que se usan actualmente. Ahí hay nombrados algunos, no importa, pero ¿qué uno hace? Usa herbicidas, usa insecticidas para matar todo lo que son insectos, vaquita de San Antonio, ¿sí? Y todo lo que es fungicida, aquello que daña las hojas, que daña el producto, etcétera. Son como las 3 grandes familias que nosotros seleccionamos, y todas de uso actual. Presentamos distintos trabajos que yo les voy a ir comentando, y una de las cuestiones más fuertes que vimos de estos trabajos experimentales fue que el glifosato, que es el dominante del modelo de producción convencional que podíamos hacer en la Aurora, que lo medimos sobre numerosas muestras de suelos con este diseño, definimos distancias al cual el lugar se podía haber impactado desde esa interfaz. Hicimos 4 metros, 10, 40, 60, más de 60 metros, así como zonas, a ver cómo afectaba. ¿Por qué? Porque la observación, ya les voy a mostrar una foto, la observación del campo nos mostraba que había un impacto fuerte en la zona interfaz respecto al interior. Resultados. Bueno, fíjense, ustedes saben, glifosato y su metabolito ambiental, el AMPA. Quiere decir que el glifosato se degrada en el ambiente y genera AMPA. Cuando aparece AMPA, ácido aminometilfosfónico, es porque hubo glifosato. Bueno, uno esperaría esto, que en el sistema convencional, donde lo fumigan con glifosato, en las muestras de suelos, todas, absolutamente todas, tuvieron glifosato y AMPA.
está ahí tapado como en una espera. ¿Qué es lo que vimos en el agroecológico? Uno esperaría que no haya, ¿por qué? Porque Juan no aplica. ¿Cuánto hace? Más de 20 años que no aplica glifosato. Entonces uno esperaba que en el agroecológico no haya. La sorpresa fue que fíjense que el glifosato hubo en el más del 90% de las muestras, 9 de cada 10, y AMPA en 5 de cada 10. Digamos que en el agroecológico había una presencia de glifosato o AMPA, su metabolito, mucho más frecuente de la que uno hubiera esperado. Y lo que está evidenciando eso es cómo el sistema ambiental hace, o esa conexión ambiental, que el sistema convencional afecte o ingrese, penetre, contamine al agroecológico. Y además algo muy importante que vimos, si uno miraba el adentro y el afuera del sistema agroecológico, aquí adentro, dentro del rombo, del sistema convencional, indudablemente lo que está acá de manera gráfica es el tamaño de la burbuja del redondel, de la circunferencia, más grande, más cantidad, más chico, menos cantidad. Indudablemente lo que había en los campos convencionales era mucho más cantidad que en el agroecológico, ¿sí? Y eso hacía que los sistemas mostraran esa información. Pero lo que después vimos es que una vez cruzada la barrera de interfaz hacia adentro de los sistemas agroecológicos, del sistema agroecológico en sus distintos recuadros de producción, no había diferencia con la distancia. Quiero decir que una vez que el glifosato entraba al sistema agroecológico, todas las muestras de adentro del lugar agroecológico se comportaban como una misma muestra. Eso quiere decir que la contaminación, una vez que ocurría, ocurría en todo el sistema, por decirlo de alguna manera. Y eso tenía que ver muy posiblemente con ese trabajo que yo les decía de glifosato que tanto se usa en los sistemas convencionales y está ingresando repetidamente a lo largo del tiempo con varias campañas de aplicación por año, hace que se manifieste y resulte como un contaminante persistente. Nosotros lo sabíamos en los campos convencionales, lo habíamos publicado, pero fue una gran sorpresa que ese mismo comportamiento se diera en los sistemas agroecológicos. ¿Mm? Y lo que sí vimos, ¿sí? Esto yo les decía, acá hay números para quienes tengan alguna especialidad o les interese mirar números que muestran que había diferencia entre este grupo de valores y eran distintos, el convencional al agroecológico. Pero cuando entrábamos al agroecológico en esta clasificación, cerca de la interfaz, más lejos y hacia el centro de la aurora, todas estas muestras eran iguales. Por lo tanto, una vez, insisto, ocurrida la contaminación, se expresaba en todo el lote agroecológico. Y finalmente, eso nos puso, de nuevo, ahí está la carátula de la publicación científica 2021, donde estamos ahora en este año, con este trabajo que fue de nuevo de esos que a nosotros nos pone felices porque se materializa después de mucho tiempo, mucho esfuerzo, esta difusión que es levantada por el mundo en sus distintos roles y que sirve muchas veces para empujar en algunos lugares internamente en Argentina, ministerio, etcétera, pero insisto, tiene tanto más valor la palabra de un productor o de la comunidad que ese trabajo científico, ¿sí? Todos componen el mismo escenario. Y fue donde pudimos demostrar y publicar esta contaminación que les vengo diciendo. Fíjense esta foto, quiero llegar a esta. ¿Por qué planteamos las distancias de muestreo? Se ve bastante bien en la foto, este era el campo convencional y este el agroecológico, y Eduardo Cerdá fue el que nos planteaba la distancia como el ingeniero agrónomo a cargo, lo que él veía, unos 40 metros, donde uno puede ver los matices, ¿sí?, de afectación por el herbicida en esa interfaz, y cuando había cultivos, por ejemplo trigo, se ve que las plantas de esta zona tienen menor altura, por lo tanto menor rendimiento que las plantas hacia el interior. Digamos que hay una zona crítica y fue muy importante decir en esta publicación científica que los 40 metros, al menos los 40 metros, están muy afectados por el entorno convencional. ¿Por qué? Porque ahora hay herramientas para poder decirle
a alguien que le está arruinando su producción, ni más ni menos que eso. Su rendimiento, su calidad económica, cómo se está vulnerando un derecho, ¿sí? A hacer agroecología en su territorio, donde está siendo condicionado por el entorno del campo vecino de base química. Pero no solo fue glifosato y AMPA, fueron que encontramos nosotros un conjunto de plaguicidas, fíjese, atracina, 2,4-D, epoxiconazol, tebuconazol, estos son fungicidas, metabolitos de la atracina, este es un herbicida, metsulfurón, sí, acetocloro, otro herbicida. Lo que están en negrito son en el agroecológico, todo lo que pudimos encontrar en el agroecológico. Les cuento, como anécdota, que el editor de la revista científica donde publicamos no nos querían creer qué es lo que decían internacionalmente. Ustedes nos mienten, porque seguramente el campo agroecológico fumigó y ustedes nos están mintiendo, por eso tienen esos plaguicidas. Saben que fue crucial, por eso digo que el trabajo científico es de todos. Fue crucial las tarjetas que tenía Juan Kier en su campo, de todo el historial escrito a mano, de todo lo que él fue haciendo en su campo y demostrarle al revisor y al editor de la revista que en realidad los plaguicidas estaban ahí porque venían del entorno y no porque Juan había fumigado, y estaba todo documentado. Sin esa documentación clave del trabajo de Juan, nosotros, este trabajo no se hubiera publicado en una revista internacional. Y como resultados más importantes tenemos que se encontraron fungicidas, que a veces son moléculas que no son muy consideradas y tienen mucho efecto biológico, son moléculas diseñadas con una cierta actividad biológica, en estos suelos agroecológicos, inmersos en esa matriz de producción convencional. Lo otro muy fuerte, como dice, se detectaron herbicidas, glifosato y atracina, 300 metros adentro del establecimiento agroecológico. Quiere decir que desde el alambrado, 300 metros hacia adentro, estaba la presencia de estos compuestos, posiblemente por transporte atmosférico, como les mostré, por el agua de lluvia, por aire. Juan y Erna relatan, ellos le llaman los perfumes de las fumigaciones. Ellos se dan cuenta cuando los vecinos están fumigando, porque en su casa, de ahí de la finca de la Aurora, sienten el aroma típico de los agrotóxicos. Y Juan dice los perfumes de las fumigaciones en una retórica muy interesante de su visión. Lo otro es, y esto es para nosotros un gran logro, que fue muy discutido con los revisores y pudimos lograr que salga así publicado, y es que el glifosato y el AMPA, ¿sí? Son las moléculas que dominan las cargas. Uno puede tener 1 kilo de plaguicidas. Bueno, 900 gramos son de glifosato y AMPA. Son las moléculas más importantes de mayor carga másica, de mayor concentración en los dos sistemas. El convencional está bien, es lo que nosotros sabíamos, pero que hayamos visto ese mismo patrón en el agroecológico, lo que uno está viendo es cómo el convencional presiona, se dice, ¿sí? Invade al agroecológico. Y ahí propusimos esto, que el glifosato y su metabolito ambiental, el AMPA, pueden usarse como trazadores de la agricultura basada en productos químicos. Quiere decir que yo en cualquier lugar donde encuentre glifosato y o AMPA, puedo decir que ese lugar está siendo afectado por un modelo de producción convencional. Y eso, créanme, que es muy importante poder contar con esa afirmación y esa conclusión publicada en un paper internacional, porque nos permite algo muy interesante, decir, cuando yo encuentro estas moléculas, el modelo convencional llegó hasta aquí. Y lo otro, si yo les decía y empecé planteándole la importancia de las relaciones entre el sistema físico y los sistemas vivos, esa interacción que dan en su conjunto el concepto de ambiente, y que además la agroecología se basa en esas interacciones entre la competencia de distintas plagas, la competencia entre los sistemas de cobertura y el control de malezas por esa vía, la rotación de cultivos.
Y para que todo eso ocurra, el ambiente tiene que estar saludable. Y si yo tengo plaguicidas que están afectando esas relaciones, implica que de alguna manera estoy limitando los procesos agroecológicos. Por eso las plantas son más pequeñitas en la interfaz, la biodiversidad es menor en la interfaz, las concentraciones de esos plaguicidas pueden afectar a algunos organismos benéficos para el suelo, ¿sí? Por ejemplo las lombrices. Y eso, por lo tanto, lo que está evidenciando es cómo, de nuevo, ahora un modelo convencional vecino está afectando los equilibrios fundamentales para que la agroecología se desarrolle en plenitud. Esencialmente, si uno tuviera que definir una conclusión en base a todo esto, más allá de lo que puede estar allí, es que este sistema agroecológico en vecindad de sistemas convencionales no pueden convivir. Si uno está afectando con evidencia objetiva y concreta al otro. En la nueva era pasa lo mismo. Distintos productores agroecológicos de horticultura nos llaman y nos cuentan lo mismo. Incluso ponen en riesgo algunos procesos de certificación. Es importante definir zonas agroecológicas en el país. Es importante bajar el uso de plaguicidas en el país, iniciar un programa serio de reducción de uso. No entra hoy en la concepción del país y del contexto mundial y la crisis ambiental mundial que estamos viviendo, que cada año se usen más plaguicidas que el año anterior y eso sea totalmente incorporado y naturalizado. Hay que decir también que las multinacionales que venden y promueven este modelo son las que empujan a gobiernos y empujan a medios de comunicación y trabajan en las redes sociales, etcétera. Pero tenemos entonces nosotros el desafío de promover la agroecología, de ampliar estos procesos, de generar estos grandes corredores o zonas agroecológicas. Y ahí a mí me gusta dejar, para terminar, esta frase que es muy interesante, el concepto que además lo escribe nada más y nada menos que Saint-Exupéry, quien no ha leído El Principito desde pequeño hasta adulto, y en cada lectura uno al Principito le descubre algo. Y él en su momento, no es tan conocida, pero en su momento planteó esto, que si uno quiere construir un barco, no vayas a buscar a tus hombres y mujeres para darles órdenes, ¿sí? Explicar en cada detalle para decirles dónde encontrar cada cosa, esa perfección de la orden y de la indicación y del digamos, del empuje y de la soberbia, sino que él plantea que si uno quiere construir un barco, que haga nacer en cada corazón de los hombres y mujeres el deseo de mar. Lo que nos está invitando es a recuperar la pasión y la conexión con nuestro ambiente y desde allí justamente poder recuperar esa salubridad ambiental y yo uso ese concepto de salubridad ambiental porque el ambiente somos todos, no es la salud del hombre, es la salud ambiental de la cual el hombre es parte. Así que muchas gracias por escucharme y creo importante ahora que empecemos a escucharnos en preguntas y cuestiones nuestras, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Damián, por esta intervención, por esta información. Realmente los datos que nos compartías, la información que nos compartías son escalofriantes, ¿no? Sobre todo porque todos teníamos la expectativa de que cuando te escucháramos íbamos a pensar que si bien podía haber una clara presencia, no fuera tan contundente de agrotóxicos en un sistema agroecológico vecino a un sistema convencional. Por lo menos yo no me esperaba que fueran tan altos los datos de las trazas que se han localizado y supongo que todos teníamos la misma expectativa. Por supuesto, aprovechando que lo tenemos a Damián y que existe la posibilidad de hacer algunas preguntas,
sería muy interesante que nos ordenáramos para hacerlo. En principio, no sé, Claudia, qué opinás, o Meli, pero podríamos dejar que los propios compañeros preguntaran. Tengan en cuenta que son preguntas, no intervenciones largas, prolongadas, porque queremos que la mayor cantidad de compañeros y compañeras las hagan. Entonces, no las vamos a leer nosotros, pero tratemos de acotar la pregunta, enfocarnos realmente en los aspectos que queremos preguntar, para poder aprovechar mejor el tiempo, compañeros y compañeras y compañeres. ¿Mm? Bueno, así que cerremos los micrófonos cuando no vayamos a hablar, y si hay un compañero o una compañera que quiere empezar, le damos la palabra. Por ahí veíamos ya algunas preguntas formuladas. Andrea, Bueno, ¿querés hacer vos la pregunta? sí, pregunto, ¿me escuchan? Sí. Bueno, sí, básicamente mi pregunta era si, bueno, pensando en cómo se ven afectadas algunas zonas productivas que practican la agroecología, igual se ven afectadas por el uso excesivo que se hace de estos productos de parte de los vecinos que tuvieran, si se pueden recuperar esas tierras, ¿no? Por ahí también la pregunta es válida para los que hoy aplican estos agrotóxicos, pero bueno, sobre todo lo pregunto por los que tienen las buenas prácticas y toda la intención, digamos, de mantenerlas y de ser amigables, ¿no? Un poco eso iba mi pregunta. Sí, indudablemente el tema es cómo se motoriza el Estado. Lo que se denomina transición agroecológica, sea un tiempo en donde uno sale de un modelo convencional, no es que la salida es de un día para otro, no es que el cambio es inmediato, a veces puede llevar 5 años o más tiempo. Y esto tiene que ver con algo como comprender que estos equilibrios o estas asociaciones entre especies, si yo tengo un ambiente donde, por ejemplo, necesito bacterias para fijar nutrientes, bacterias que toman nitrógeno del aire, lo transforman y lo incorporan como amoníaco o amonio al suelo, nitrato, etc. Pero si esas bacterias fueron destruidas por los agentes químicos, porque cuando uno aplica un plaguicida, no es solo el activo que aplica, ¿sí? Clorpirifos, glifosato, son formulaciones de sustancias químicas donde, por ejemplo, tienen coadyuvantes, tipo detergentes, que destruyen mucho las membranas celulares. ¿Qué es lo que hacen? El objetivo que tienen es ese, destruir las protecciones naturales para que el compuesto activo pueda entrar y ejercer la acción. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que las aplicaciones no son solo de un activo, sino son de formulaciones químicas, que además van mezcladas, 2, 3 formulaciones químicas. Entonces, en la medida que esos sistemas, por ejemplo, estoy con un caso puntual de bacterias, es destruido hasta el que el sistema natural lo va a ir restaurando de a poco, va a ir mucho tiempo, porque para que el proceso agroecológico se dé en su máxima expresión, todo eso tiene que estar súper vital. Ahora bien, lo que en ese proceso de transición, por lo tanto, como sería, imagínense, un paciente, vamos a ponerlo, un paciente recién salido de la terapia intensiva. Hay que cuidarlo mucho, ¿sí? Uno lo va a tener en una sala intermedia, lo va a ir cuidando y recién va a ir a la casa y después se va a recuperar. Entonces, si dejan de aplicar de un día para otro las sustancias químicas, todavía no están generadas las defensas del sistema y posiblemente la producción sea un fracaso total. Por eso es trabajar en estos procesos de transición, descenso gradual de aplicaciones, manejo de cultivos, ir generando con el tiempo que el mismo sistema vaya degradando los plaguicidas que se usaron durante décadas posiblemente en algún lugar. Incluso nosotros estamos viendo que algunos compuestos, imidacloprid es uno de ellos, algunos son bastante estables en los suelos y aún después de muchos años siguen estando. Posible es posible. Lo que mi preocupación es que no podemos seguir demorando la toma de decisiones. Yo creo que hay que generar programas de incentivos, porque hay que comprender, a ver, pararse también del lado del productor, ¿no? Yo intento pensar que
El productor, obviamente, porque todas estas sustancias químicas tienen un costo elevadísimo de dinero, los márgenes de ganancia que dejan son muy pocos, y si algo va mal, una familia puede quedar endeudada o hasta perder a veces parte de la tierra para pagar la deuda. Entonces, eh, hay que generar políticas activas de cargas tributarias de los productos químicos más tóxicos, generar beneficios para quien año a año vaya bajando el uso de plaguicidas en su lote, generar política de acompañamiento en las transiciones agroecológicas. Creo que falta todavía toda esa parte, porque hay que comprender que el productor tiene que sostener una familia. Estoy intentando, ¿cómo decirlo?, de romper, porque a veces también esto genera mucho conflicto en los territorios. Y a mí me molesta mucho porque a veces el Estado se desliga de esto y nos deja como en una batalla campal, ¿no? Donde a veces uno se termina peleando con el vecino, lo veo mucho en los pueblos del interior. Yo viajo mi familia a un pueblo pequeñito, agropecuario, donde el que era compañerito de banco de la escuela, hoy uno quiere tener la huerta agroecológica y el otro maneja el mosquito que fumigan todas las chacras de la zona, y eran compañeritos de la escuela y hoy se pelean. Bueno, yo me enoja mucho porque eso es una evidencia de la falta del Estado, donde deja ese libre albedrío y a un abandono de las cuestiones de los tejidos sociales. Entonces, es reconstruir esa matriz ambiental, restaurar los sistemas de salubridad ambiental y reconstruir el tejido social. Yo creo que son todos esos desafíos que hoy tenemos por delante. Bueno, compañeros y compañeras, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna reflexión? Es una invitación a que tomen la palabra. Lo único, tomamos la precaución de... Acá hay alguien, Fernanda Sofía. Fernanda, ¿querés hacer la pregunta? Hola, hola a todos, hola Damián. Sí, bueno, en realidad me resonó mucho esto que recién hablabas antes de finalizar sobre esta idea, ¿no?, de poder definir zonas agroecológicas para producción, considerando que se entremezclan estos sistemas de producciones convencionales y agroecológicos. Digo, más allá de las políticas y de ponernos, y recién, bueno, mencionabas esto de ponernos en el lugar también del productor, que es sumamente importante, ¿no?, que es quien, digamos, quiere definir un modo de vida, como hablaste recién. Hay una cuestión también que tiene que ver con el ordenamiento y la planificación, sobre todo de esos cinturones agrícolas, ¿no? ¿Cuál es tu postura y tu conocimiento desde ese lugar que nos puedas aportar? Gracias. Sí, es muy interesante y posiblemente no haya hoy un solo plan, pensando en las distintas zonas del país, las realidades que tienen, la disponibilidad de espacios que tienen, y posiblemente no sea lo mismo un plan estratégico para horticultura que para agricultura extensiva. Creo que es muy importante diseñar plataformas de acuerdo a esos contextos. Pero claramente, si hay una decisión donde dice la producción argentina de acá, hoy estamos 2021, para el 2030, tiene que ser un 50% de base agroecológica, y esa es la política de Estado que vamos a seguir como país, automáticamente eso genera una serie de acciones en el territorio. Implica claramente, y lo digo porque somos más de 1000 científicos que decimos lo mismo, no necesitamos trigo HB4, nuevo transgénico. Necesitamos potenciar el cultivo agroecológico del trigo y posiblemente convertirnos en país de referencia de producción de trigo agroecológico. Ustedes no sé si saben, en miel lo somos. Este modelo transgénico con demanda de plaguicidas pone en riesgo un status quo de Argentina como uno de los mayores países productores de miel orgánica. Son esos tipos de cuestiones que hoy no están del todo claras en la balanza. O esta producción de frutas y de verduras de base agroecológica, generar mayor número de cinturones productivos alrededor de algunas ciudades,
desconcentrar hoy lo que puede ser el Gran La Plata. Creo fundamental una ley nacional de tierras. Creo que bien lo plantea el movimiento agrario, gente como la UTT. Un tema de horticultura es algo que manejo bien porque vivo en la ciudad de La Plata y el Gran La Plata es ese centro de producción. Y lo que pasa es que hoy el costo de la hectárea de los productores hay que pagarla en dólares el alquiler. La culata de camión es un destrato permanente que tienen los productores. Algunos le retienen hasta los documentos del nivel de explotación que le hacen. Entonces esa gente, ¿cómo decirlo?, pierde la capacidad de la toma de decisión. No puede decidir si produce agroecológicamente o le aplica un plaguicida. Tiene que a veces garantizar su mínima subsistencia. Por eso es importante, fue muy interesante, miren, hace unos años había un rector de la universidad y uno de los referentes de la UTT sentado al lado y quiso poner como que la universidad les estaba enseñando al tema de los plaguicidas y el productor que estaba al lado, con una brillantez gigante, dijo, no, dice, nosotros sabemos bien lo que es la agroecología, nosotros sabemos bien los problemas que tienen los plaguicidas, lo que necesitamos es ser dueños de las tierras. Y creo que ese para mí es uno de los grandes problemas que hoy tenemos. Incluso eso en el marco hortícola y en el marco extensivo sea lo mismo. Pequeños productores, y esto lo viví en familia, pequeños productores que los costos de los insumos son tan grandes que se los van comiendo las grandes multinacionales y que van creciendo como terratenientes y van desmontando y van cooptando la producción y de golpe se quedan como dueños de las cooperativas de los pequeños pueblos y ya se pierde toda autonomía en la producción. Entonces los productores dejan de decidir y pasan a ser sometidos de ese capitalismo, lo que se define como capitalismo salvaje, ¿no? Aplicado en este contexto. Así que digo esto porque es un problema tan complejo que yo pecaría si digo y propongo una única solución. Generalmente estos problemas tienen multiplicidad de factores y lo que uno debe pensar, justamente en esa multiplicidad de factores entra, por ejemplo, la regionalidad. El clima no es lo mismo una solución que uno pueda pensar para un corredor de Mendoza, que una solución que uno pueda pensar para un corredor pampeano de La Pampa o el Alto Valle, o una solución que uno pueda pensar para un corredor en la provincia de Corrientes. Desde el clima, el acceso al agua, toda esa serie de cuestiones. Yo creo que hoy deberíamos estar pensando en esos planes estratégicos por región, tratando de incluir la mayor cantidad de variables y de factores ante estos problemas que son de base compleja. Clarísimo. La verdad, impresionante, Damián. Creo que estamos todos profundamente movilizados con lo que estás diciendo, ¿no? Porque esto que parece tan elemental, que tiene que ver con la planificación, con las políticas públicas, bueno, forma parte de algo que tenemos que empezar a incorporar en todas nuestras prácticas. Compañeros, compañeras, compañeros, no sé si quieren hacer alguna pregunta más. Damián está con su tiempo acotado, obviamente. Claudia. No, estoy acá, estoy para lo que... Bueno, entonces vamos a aprovecharte. No, aprovechemos el espacio, no a mí, el espacio. Me interesa escuchar voces, comentarios. Bueno, fantástico, muchas gracias. Bueno, y sí destacar tu generosidad y disponer de tu tiempo para estar con nosotros, que a lo mejor no tenemos la oportunidad de escucharte a menudo, aunque para nosotros es, como decía Claudia al principio de la tarde, es un honor porque te hemos leído, hemos interactuado con vos en muchas oportunidades y sabemos del valor que tiene el trabajo que estás haciendo. Claudia, ¿vos querías preguntar algo? Sí, yo quiero preguntar y hacer algunos comentarios. Primero, que realmente no me sorprende los resultados del trabajo que realizaron, Damián, pero sí recuerdo que me sorprendió muchísimo los resultados de tu trabajo cuando pudiste demostrar que nos llovía glifosato.
A partir de ahí, todos los que formamos parte de los casi 14 millones de personas expuestas a las fumigaciones en la zona núcleo de producción intensiva agropecuaria de la Argentina, digo, en cada charla en la que pude decir algo al respecto, decía, a nosotros nos llueve glifosato. A partir de esta evidencia tuya, lo decíamos en clase desde hace muchos años, y por supuesto que veíamos desde el año 2000 esta gran diferencia que había entre un cultivo convencional y uno que no lo era o que lo era menos en nuestra zona. Justamente tenemos, por ejemplo, la Santa Casilda, que es una estancia donde hay unos compañeros de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria que viven en carne propia estas cuestiones. Ellos no usan una sola gota de agroquímicos para nada y padecen las fumigaciones porque además las avionetas les pasan por arriba chorreando glifosato, herbicidas o lo que fuese. Así que, bueno, hace años que venimos viendo estas cuestiones, pero vos ahora sí, por supuesto, lo que decías, ¿no? Están demostrando con evidencia científica, que a nosotros nos sirve mucho para cuando mantenemos estas discusiones o cuando un Guillermo Folguera va a la televisión y se enfrenta con la APRESID en el mismo programa, decir que nosotros contamos con la evidencia física de nuestros compañeros científicos que pueden demostrarlo y ya hay resultados y en revistas internacionales, ¿no? Primero quería decirte eso. Lo segundo que quería decirte es que estoy absolutamente de acuerdo con vos en que hace falta en la Argentina una reforma agraria integral, participativa, democrática, amplia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que le dijimos al director de agroecología cuando hizo la presentación de su dirección hace un mes atrás, quién sabe ya. En ese momento, en la presentación del Movimiento Campesino Liberación, que es de donde yo además aporto mi trabajo de militancia. Hay que discutir la tenencia de la tierra en la Argentina porque es la única manera de tratar de empezar a cambiar, ¿no?, la estructura de la tenencia de la tierra y estas cuestiones, porque también el inmenso mundo del campo, o en el inmenso mundo del campo hay desde productores pequeños, medianos y grandes, hasta los grandes pools de siembra, digamos, donde pasa cualquier cosa, no hay ningún tipo de control y son los que realmente están concentrando esta tierra tan necesaria para poder ingresar en el camino de la transición. Ese era lo segundo que te quería decir. Lo tercero sí es la pregunta. ¿Te acordás, Damián, y recordarán los asistentes a este encuentro que hace algunos años atrás SENASA hizo una consulta pública respecto a la posible prohibición del endosulfán? Y en ese momento nos pusimos de acuerdo unas cuantas personas y organizaciones y colectivos de científicos para tratar de responder a esas consultas públicas que de hecho el SENASA continúa haciendo sistemáticamente. Esta última vez creo que fue por el clorpirifos, pero en ese momento lo hizo sobre el endosulfán. Logramos, con muchísimo esfuerzo y a partir de estratégicamente ponernos de acuerdo para ingresar todas las opiniones a esa consulta, que efectivamente el endosulfán se prohibiera en la Argentina cuando ya venía siendo prohibido, creo que en más de 60 países o una cantidad así en el resto del mundo. Pero no en el tiempo que proponíamos, que era el de seguir utilizándolo durante 3 años más. Yo diría, ellos pretendían agotar el stock que ya había, ¿no?, de endosulfán, y se alargó hasta en 5 años. Lo que te pregunto es, hicieron el trabajo y también midieron la presencia de endosulfán. En ese sentido, ¿qué encontraron? Yo ahora no recuerdo bien, quizás alguien me ayude en la memoria, ¿cuándo fue que efectivamente se prohibió el uso del endosulfán? Para poder comparar esto, ¿no? Tantos años después, ¿cuánto de endosulfán todavía seguimos encontrando y por cuánto tiempo más pensás vos que se encontrarán todos aquellos agroquímicos que vayan siendo, en el mejor de los casos, prohibidos en la Argentina, ¿no? Para poner en perspectiva, sí. ya la presencia de los agroquímicos, avanzamos sobre su prohibición, pero tenemos que padecer la presencia durante mucho tiempo más, ¿no? Sí, el endosulfán particularmente es un plaguicida órgano persistente, así que nos va a acompañar mucho tiempo. Nosotros hicimos un monitoreo sobre la cuenca del Paraná. Gracias. Donde sí, fue publicado en el 2016 y el 2013 creo que había sido la prohibición del endosulfán. Sí, eso acotaron.
lo seguimos encontrando, pero voy a ir un poquito más después. En el 2017 publicamos un trabajo también, 2017, con muestras de ese año, y lo seguimos encontrando en ríos o en arroyos, y lo seguimos encontrando en alimentos de consumo humano, de producción fresca, horticultura. Con esto, ¿y esto por qué se da? Yo lo planteo, pero también tengo que decir la realidad a los productores. Muchas veces van a las agroquímicas, donde les dan unas botellas sin etiqueta, sin rótulo, dice esto funciona. Y en realidad se están sacando de encima muchos de esos casos estas sustancias peligrosas, exponiendo en primer lugar y poniendo en riesgo la vida del productor, porque necesitan, o fíjense que también a veces uno va a los supermercados o al coso, hay algunos productos que tienen nombre derribante, o como cosas así, no saben uno lo que tiene adentro, eso por un lado. Por el otro, ese mismo efecto se replica este año con lo que salió el clorpirifos. ¿Sí? De nuevo, se prohíbe, pero se da un margen de uso. Es decir, que por mucho tiempo más lo que van a hacer es tirarnos con de todo el clorpirifos que esté por allí guardado. Entonces yo aprovecho la oportunidad para instalar un tema que me parece importante. Acá el drama es el modelo de producción, porque la sustancia química que lo sostiene va mutando o cambiando en el tiempo. El endosulfán se prohibió y mutó todo a clorpirifos, fue sustituto del endosulfán, como el insecticida ambientalmente más amigable. Estados Unidos lo declaró neurotóxico, lo prohibió, y ahora, 10 años después, lo están prohibiendo aquí en Argentina, pero con una ventana de uso de unos años más para adelante. Y cuando se termine el clorpirifos va a venir otra molécula en su recambio. O esto, el glifosato está siendo sustituido por el glufosinato de amonio como nuevo herbicida del modelo. Entonces el modelo va como una metamorfosis permanente, por eso es lo que hay que discutir. El modelo, independientemente de las moléculas que estén. ¿Se entiende el concepto? Digo, discutamos la molécula, pero corramos el eje, porque lo más relevante es el modelo. El modelo de base química, el modelo que demanda herbicida, insecticida y fungicida. ¿Cuáles? Y van a ir cambiando en función de la época. Bien. Si nadie pregunta, yo hago otra pregunta, ¿eh? Avanzo con otra. Los silencios de radio en mí no me gustan, ¿eh? Damián, a mí me gustaría, si pudieses, que profundizaras un poquito más en los hallazgos respecto a las poblaciones silvestres de las lombrices. Lo que encontraste, uno versus el otro, digamos, un modelo versus el otro. Sí, ahí en este momento justamente Constanza pudimos, en época de pandemia, ahí con un turno y los cuidados del caso, está analizando los datos de los residuos de plaguicidas en el interior de las lombrices. Todavía no tengo los datos finales, lo que hicimos fue toda la colecta de las lombrices en los distintos sistemas. Lo que sí pudo verse es que en el sistema agroecológico primero había mayor número y de mayor biomasa, llamémosle así, digo entre comillas, más gorditas, tenían alimentación más saludable, estaban más vitales, respecto a los convencionales donde eran de tamaño menor, de menor biomasa, uno las veía como incluso desde el punto de vista de la visualización medias débiles. Y ahora entonces estamos en la etapa donde esas mismas organismos están siendo sometidos a análisis, ya están hechos los análisis, Coti está sacando en este momento los datos, todavía no los pude ver, de los contenidos de plaguicidas en cada uno de esos organismos. Lo que sí hay, que lo que se conoce y se usa en el campo de la ecotoxicología, es lo que se llama ensayos de comportamiento, que es muy simple hacer, es agarrar
suelo de los dos sistemas, ponerlos en un recipiente con un separador y en el medio sembrarle lombrices y ver cómo eligen por un medio u otro. Mira qué interesante. Sí, eso se llama, es muy simple, uno le da un tiempo y después cuenta cuántas lombrices hay en cada sistema. Eso, de alguna manera, al tener esa interfaz indefinida, porque es el alambrado arriba, abajo los suelos están conectados, permite que las lombrices en su comportamiento se movilicen entre los distintos sistemas de producción hacia un lado o hacia el otro. Fantástico. Menos activas también las habrán visto, ¿no? Y pasa que una vez que uno la saca de su medio, ya cuando uno le metió la palada para sacarla, ya las perturbó. Claro. Así que lo que hacemos es ponerlas en ordenaditas y mirarle el tamaño, pesar la cantidad, etc. Claro, claro, claro. Bueno, ¿alguien más que quiera formular alguna pregunta, hacer algún comentario, intervención? Yo Sí, quisiera, dale. bueno, agradecerle a Damián también la claridad para explicar y para compartir. Y esto de que ya que él también es docente universitario y actuó y forma parte de de todos los estudios de posgrado de un montón de profesionales nuevos, ¿no? Que van a empezar digamos que ya están sensibilizados con la temática en sí. Quería preguntarle si en realidad él nota eso, digamos, que los nuevos profesionales ya tienen o esa visión o ese enfoque hacia estas cuestiones, o si son solamente unos pocos. Es muy interesante el proceso. En mi experiencia educativa, yo voy a decir algo, espero que cuando escuchen mis estudiantes no se molesten. Yo lo que veo, yo hace casi 20 años que soy docente universitario, desde el grado de ayudante alumno a hoy profesor asociado y director de área. Así que he pasado por todos los estadios. Pero lo que yo veo es que en años anteriores posiblemente tenía menos estudiantes, pero los que se sumaban venían de base con un compromiso ambiental muy fuerte. Uno les preguntaba qué es el mundo según Monsanto y sabían que era un libro o una documental, habían leído Primavera Silenciosa de Rachel Carson, conocían, digamos, entonces venían con una motivación y creo que eso nos permitió como grupo poder hacer todos estos trabajos que hacemos. Y lo que veo hoy de los estudiantes, y posiblemente tenga que ver con el mundo en el que vivimos, de infodemia, de redes sociales, de todo este conjunto de cosas, es que cuando yo empiezo a decir nombres, yo hago un ejercicio en algún momento y les digo Berta Cáceres, Andrés Carrasco, Sofía Gatica, le voy tirando nombres, ¿no? Así. Y no saben quiénes son. Y cuando uno empieza a preguntar, ¿y por qué elegiste estar en esta materia o por qué elegiste hacer esta carrera? Y porque parece interesante. Entonces creo que también tenemos un desafío y casi como un esfuerzo colectivo de mantener vivas estas cuestiones. Por ejemplo, miren, algo que es maravilloso, la Universidad Campesina, me acordé del Mocase, en Santiago del Estero. Yo lo llevo cuando podíamos ir con los estudiantes y uno veía esos chicos en esa universidad campesina que sin tener todos los recursos audiovisuales y todo, tenían un nivel de conocimiento que yo la pasaba, era feliz. ¿Y por qué? Porque esos chicos vienen con toda esa historia familiar que quieren esa transformación y quieren capacitarse y aprender para lograr esa transformación. Por lo tanto, tienen un motivo de vida para el estudio o la formación. Y creo que eso a veces en la gente o en los que venimos de las ciudades, cada vez más esa desconexión se va profundizando en ese motivo de vida de la formación. La formación a veces es como una etapa a cumplir, como un desafío para estar mejor económicamente cuando esté más grande,
o para mejorar si es una maestría, para sumar incumbencias en mi ingreso de dinero. Son cada vez menos, yo me encuentro con ese gusto de gente que se suma a las capacitaciones o a las cátedras con hambre, como digo yo, con hambre de toda esa motivación que tiene interna, ponerle un concepto, ponerle una interpretación, ponerle una visualización, etcétera. Siempre le digo a todos, a los chiquitos, con los nenitos sí es muy, muy lindo trabajar. En el jardín de infantes hemos tenido talleres o de primaria, tienen todavía toda esa inocencia y ese hábito, esa esponja. Yo creo que el mal mayor que tenemos hoy son las redes sociales, porque yo hago este planteo, le digo, me enojo. Están con el celular todo el día mirando y yo soy muy lector de noticias ambientales, lo que pasa en el ambiente en el mundo, la noticia del día, la inundación, el Paraná, esto, y empiezo a preguntarle, no vi nada. Le digo, ¿qué hiciste con el celular en la mano? ¿Qué miraste con el celular en la mano? Y yo creo que esta pregunta, ¿qué mirás en el celular cuando lo tenés en la mano? Para mí es fundamental. Digo, porque yo a todos los conocidos contactos estoy, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, y ese es un trabajo que también lo tenemos que mantener activo quienes tenemos este compromiso ambiental, ¿no? Este sí es de todos y todas, mantener activo ese picazón interna del conocimiento. Perdón, no fui muy alentador en mi respuesta, pero te fui totalmente sincero y honesto de lo que vengo viendo en la evolución de los 20 años de docencia. Gracias, Damián. Y un poco también, bueno, el objetivo, o parte del propósito de estos espacios de cátedra libre de soberanía alimentaria también es, bueno, dar luz en este caso, a todo tu recorrido que en este corto tiempo también nos compartiste, y bueno, y en esa estamos, ¿no? Pero bueno, sí, hubiese sido más linda otra respuesta tal vez. Pero no realista. Hay que seguir. Hay mucho por hacer, por eso, y esto se los digo, a mí no me gusta, de hecho no creo en las individualidades, no creo en ningún iluminado que acá se siente o en cualquier espacio a dar una charla y tenga las verdades, sino que yo de hoy me llevo montones de estas cuestiones que vamos charlando, creo que somos como un gran colectivo, ¿no? Que vamos generando conocimiento y saberes. Es importante la diferencia entre conocimiento y el saber, ¿no? De lo que sabía la nona, el nono, el tío. Muchas de las cosas que a uno le parece que hoy las lee en un libro, ya las sabían antes. Y desde ahí trabajar. Yo creo que por eso yo mantengo el entusiasmo como si fuera un estudiante de 14, 15 años que crucé ayer la puerta de la facultad. Yo no estoy así, desesperado de seguir aprendiendo y leyendo cosas y me sigo entusiasmando y cada día tengo nuevas ideas y nuevos desafíos, y creo que ese es también, por eso es un trabajo de todos, tratar de generar y motorizar eso. Cuando uno recorre las escuelas rurales y los chicos trabajan las cadenas tróficas, la importancia del rol de los organismos en el ambiente, mientras lo digo me acuerdo de Ana Zabaloy, cuando la visité a Ana por primera vez, y los nenitos, así chiquitos, nos contaban que habían fumigado y que se murió la paloma y que el zorro después comió esa paloma y se murió. Los chicos tenían un conocimiento. Y eso es porque primero tenían una iluminada como era Ana, que los empujaba permanentemente con ese, pero además haber capitalizado ese evento trágico en el que estaban viviendo como una conceptualización de lo que eran las redes tróficas, las cadenas tróficas. O en un jardín de infantes donde a los nenes les llevamos abejitas de tela y ellos pudieron llevarlas a las flores del patio y poder ver qué rol cumplían las abejas. Quiero decir, hay tanto por hacer y salir de... Yo estoy en contra del... Si bien hoy uno vive con los teléfonos en la mano, yo los tiraría todos en la basura. Creo que es salir eso, recuperar la conexión. De hecho, la primera clase que le hago a los estudiantes míos, aún por pantallas, les pido que miren por la ventana 10 minutos y me digan qué ven, porque de esa manera me permite saber en qué ambiente los está rodeando.
y de así empezar a reconectarlos con el entorno. Vos sabés que nosotros tuvimos la posibilidad, desde la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNR, de plantear la necesidad de que le diéramos el honoris causa a Miriam Ita Kurganov de Gorban, que es, sabemos que también es tu amiga. Y cuando, bueno, tuvimos la oportunidad de hacerlo, concretamente, el Consejo Superior de la Universidad obviamente nos acompañó en la cruzada, que había sobrados motivos para hacerlo, por otro lado, sin ningún Consejo Superior podía negarse, elegimos una frase de Juan Gelman para presentarla, que dice: afuera llueve y el mundo está por hacerse. Y bueno, me parece que se conecta con esto que vos estás diciendo hoy, ¿no? Tenemos todo por delante, aunque afuera haya obstáculos, aunque haya mal tiempo, aunque no todo sea las posibilidades que viabilizan, sino que justamente nos encontremos siempre con escollos. Bueno, está todo por hacerse y bueno, es una enorme responsabilidad desde el espacio educativo, generar espacios de reflexión, desde instancias de trabajo, conexiones con los territorios, pero bueno, pero es la tarea que tenemos por delante, ¿no? Así que bueno, justamente desde la cátedra lo que queremos es propiciar esos espacios y bueno, y seguir contribuyendo a habilitar no solo lugares para la escucha de estas investigaciones y de reflexiones sobre estos procesos, sino también y al mismo tiempo abrir el juego para que en otros espacios también podamos ir replicando estas experiencias. Hay un punto muy interesante que me parece en esta instancia compartirlo, y es la disponibilidad o predisposición a aprender en cualquier lugar y en cualquier momento. Porque mientras vos estabas contando eso, a mí se me vino una imagen de, como digo yo, a ninguna cana y a 10 kilos menos, ¿sí? Para poner magnitud de cuánto hacia atrás uno estoy recorriendo, que yo había ido al sur, estábamos frente a un lago en la zona de Neuquén, había comunidades históricas de ahí del lugar, ¿sí? Los mapuches, con todas sus tradiciones, y estábamos por hacer un muestreo de aguas de ese lago para ver si estaba contaminado. ¿Qué hizo el pibe de la universidad con el tecnicismo? Se bajó todo el material, se paró al lado del lago y estaba a punto de tirar la jarra para tomar la muestra del agua, y el que estaba atrás mío me tocó la espalda y me dice: espere, ¿qué va a hacer? ¿Va a sacar la muestra de agua? No. Dice: usted va a tocar la Pachamama, primero tiene que pedir permiso. Y entonces me hizo todo que primero pusiera los pies en el agua, después pusiera las manos, me comunicara y me conectara con el lugar, explicara con mi sentir por qué iba a llevar esa muestra, ese yo, y después me pude llevar la muestra. Me cambió la vida. Esa persona en ese acto me cambió la vida y la forma de ver el trabajo que uno estaba haciendo, ¿no? Son esos grandes cachetazos. Después me tocó estar en Brasil, también en la zona del Amazonas, y en esos ímpetus técnicos que uno le sale, y alguien se puso a hablar de la importancia de la cultura de la cocina, lo que era la cocinera, y me fue llevando y me llevó a la cocina leña del campo de mi abuela, y también me transformó la vida. Por eso digo que creo que esa disposición para aprender, y no necesariamente dentro de la universidad o de la escuela, es eso lo que quiero dejar como bien en claro. Para mí es la clave. Anaí Huelgo levantó la mano, Graciela. Sí, Anaí. Te escuchamos, Anaí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Justamente en función de lo que vos comentaste en esta última intervención, iba mi
mi reflexión cuando te escuchaba y comentabas que hay que cambiar el modelo de producción hegemónica, dominante, y pensaba, ¿es el modelo de producción o en realidad lo que tenemos que repensar es el paradigma o forma de ver el mundo, ¿no? Algo mucho más profundo y todas las relaciones sociales, las relaciones con la naturaleza. Y en esto como docente, ¿no? Pensaba qué saberes y qué conocimientos circulan en las escuelas y cuáles son negados, y entre ellos justamente lo de los pueblos originarios, los pueblos afro, que no son considerados saberes, que no son considerados justamente por toda la colonialidad, ¿no es cierto?, imperante, que arrastramos desde la conquista hasta la actualidad, ¿no? Como forma incluso de genocidio, porque ese genocidio de los pueblos originarios que está haciendo, ¿cómo es la causal del genocidio, del biocidio, ecocidio? Porque en realidad estamos a tiempo, pero en esto de que el daño que se ha hecho es irreversible. Podemos mejorar quizás un poco para las futuras generaciones, pero lo que se ha hecho no. Nosotros también estamos muy preocupados, trabajamos en un instituto de formación docente en Neuquén, en Centenario, que queda a 15 kilómetros de Neuquén capital, y bueno, tenemos la suerte de trabajar en equipo, tener horas de extensión e investigación en el Instituto de Formación Docente. Entonces trabajamos a partir de proyectos y justamente tomamos el tema del proyecto de soberanía alimentaria desde el paradigma decolonial. Y bueno, pensar en la transversalidad de la interculturalidad, ¿no? De esto de que puedan circular saberes y conocimientos de los pueblos originarios, pensarlo de la pluriversalidad epistemológica y no de esos saberes solamente academicistas y cientificistas, como únicos y hegemónicos y al servicio de las corporaciones, sino otros saberes. Cuando escuchamos al pueblo nación mapuche y que trabajamos nosotros en nuestra cátedra con ellos, y son ellos los que, sobre todo mujeres, ¿no? También está pensar la cuestión de género, los que toman la palabra y pensarlo de su cosmovisión, ahí es cuando hace ruido y se pone en evidencia que hay una disputa de paradigmas, ¿no? Que estamos en esto, uno que trabaja en función de esta crisis civilizatoria y otros que nos plantean una nueva manera de ver el mundo. Por eso digo, ¿es el modelo económico o en realidad es todo la forma en la que vemos el mundo y nos vemos, no lo que en realidad nos ha llevado hasta donde estamos? Eso, nada más, gracias. Sí, me hiciste una palabra que la dejo modelo patriarcal, ¿no? También que ameritaría otra gran charla con alguien que maneje, yo mínimamente lo comprendo, lo interpreto y lo visibilizo, de todo lo que significa también modelo patriarcal, ¿no? Y porque esto que mencionaba de las mujeres, Monte de Santiago del Estero, mujeres pequeñitas físicamente, y son las que se paran frente a las maquinarias y las topadoras del desmonte de los campesinos y campesinas. Entonces, y esto, yo hablé del Amazonas y hablé de una mujer y me llevaste en lo que iba diciendo, me acordé, estando en Colombia, en plena selva también, me llevaron a un pueblo de productores a dar una charla, a tratar de hablar con ellos por las fumigaciones que tenían también. Y estaba así y empezamos y se iban presentando y una mujer afro
lo que planteaba era que ella no la reconocían ni siquiera como mujer, y por ser de color la discriminaban permanentemente. Entonces, íbamos a hablar de plaguicidas para que automáticamente frené el carro, como diría, porque el escenario era otro y el contexto era otro, donde ni siquiera estaba siendo reconocida con una persona con todos los derechos, esa mujer. Entonces, me llevaste con distintos puntos y me decanta en este concepto del modelo patriarcal también, ¿no? Bien. ¿Alguna intervención más? ¿Algún comentario? ¿Reflexión? ¿Pregunta? Bueno. ¿Catalina? Sí. Sí, hola a todos, Bruno soy. Ah, Catalina es Bruno, bueno. Estoy cambiado siempre. Sí. Bueno, la verdad que un placer y fabuloso lo de Damián, muy, muy sentido, muy sensible, mucha experiencia, digo, muchas cosas y no sé si hablaron de cuestión de lo que hizo con la contaminación, el estudio de la contaminación del Paraná, los ríos voladores, si se tocó este tema. Eso quería preguntarles. No, sí, bueno, dale, Damián, dale. Lo recorrí muy por arriba, le dediqué una filminita ahí como para tenerlo presente en el contexto. El Paraná es todo, es la vida de la Argentina. Yo lo único que les pido, si algún día les toca, escuchan una charla de alguien que hable del Paraná y lo hable como hidrovía, por favor corríjanlo. Hidrovía es llevarlo a un campo mercantilista, frío, y cuando uno habla del río, siempre digo el río, la palabra río es cultura, es diversidad, historia, un montón de cosas, y uno tiene el chamamé, tiene el pescadito que se come en la isla, toda esa mística y todo lo que tiene la vida. Yo soy de San Nicolás, en este momento estoy en San Nicolás. El río como tal, ¿sí? Como fuente de vida y toda una serie de cuestiones. Sí, lo único que pido en estos tiempos es eso, cada vez que alguien diga hidrovía, díganle río. No es la hidrovía del Paraná, es el río Paraná. Es lo único que pido. Después, pobre, está gritando desesperadamente lo que le está pasando, es hacernos reflexionar, como digo yo, un río desnudo, ¿no? A la medida que están su fondo, si su lecho el río expuesto al sol, el río está desnudo y está haciéndonos reflexionar de por qué está como está. Muchas gracias, Damián. A vos. Bueno, ¿alguna intervención más? ¿Alguna pregunta, compañeros, compañeras, compañeres? Algo que haya quedado, bueno, seguramente vamos a tener oportunidad de convocarlo a Damián en alguna otra oportunidad que él pueda, desde ya cuando volvamos a la presencialidad, si sos, si estás tan cerquita ahí, casi en el límite entre Santa Fe y Buenos Aires, puedas llegarte hasta Casilda y nos encantaría que tuviéramos una experiencia de encuentro presencial y pudiéramos acá en el ámbito de nuestra cátedra libre, en el predio que la Escuela Agrotécnica y la Facultad de Veterinarias comparten acá en Casilda. Por supuesto, sos un siempre invitado. Nos encantaría que alguna vez pudiéramos hacerlo. La próxima que hay que hablar de algo que venimos trabajando hace 5 o 6 años, que es el tema del uso de antibióticos en la cría de animales. Tenemos datos publicados internacionalmente, tenemos trabajo con productores. Creo que es uno de los puntos que hay que revisar de la economía circular, el reuso de la excreta animales como biofertilizante. Tenemos información generada al respecto, que estamos poniendo permanentemente ahora en estos tiempos en acción con el tema de la mega granja porcina, que si quieren arrancamos de nuevo y tenemos otra hora de charla, no tengo problema. Es un tema muy interesante. Acabo de ver recién que publicaron que la próxima que viene es Gabriela Merlinsky. Aprovechenla porque lo que sabe Gabriela del conflicto
y de territorios, tiene toda mi admiración, Gabriela, por su conocimiento. Fantástico. Y bueno, y además nosotros tenemos pendiente, bueno, acá hicimos varios encuentros presenciales, los compañeros y las compañeras han participado en muchas ocasiones. Obviamente esto lo que posibilita es también que podamos estar representados en este espacio de distintos lugares del territorio. Estaban las compañeras de Neuquén recién interviniendo, hay una compañera de Santa Cruz, hay compañeros, bueno, que están dispersos en distintos lugares y igual están pudiendo participar. Esto es una de las cuestiones que potencia la tecnología, más allá de todas las cuestiones que a veces nos vuelven un poco tecnofóbicos, ¿no? Insisto, si alguien más quiere preguntar, para que aprovechemos esta instancia, ¿alguien más quiere decir algo, hacer algún aporte? Claudia, Meli. En realidad, yo lo que más que nada quería preguntarle a Damián, ¿en qué andaba ahora? ¿En qué anda investigando? ¿Cuáles son sus próximos trabajos? ¿Con qué nos va a deleitar próximamente? Y la otra cuestión, porque dijiste que a esta charla ibas a traer a tus compañeros extensionistas, y quería saber cómo es que focalizás en la extensión universitaria desde lo que venís investigando en los laboratorios. Es que es muy difícil para mí diferenciar una cosa de la otra. Porque muchos de los trabajos publicados, este mismo de la Aurora, viene por una inquietud de Eduardo Cerdá, que como nos conocíamos un día me dice, che, veo que en la Aurora pasa esto en esta franja, ¿se podrá hacer algo? Bueno, a ver, Eduardo, vamos a ver qué hacemos, y salió este trabajo, salió una tesis doctoral, va a salir otro en cualquier momento. El de plaguicida y glifosato en agua de lluvia, por ejemplo, viene de un día que Medardo Ávila Vázquez me toca el timbre del laboratorio, me trajo un frasquito con agua, y me dice, mirá, qué sé yo vi que están midiendo en otro país del mundo la lluvia, qué sé yo, tendrá algo. Y a ver, digo, dámelo. Medardo, medí, realmente me conmoví con los primeros resultados que vi en el equipo, y ya hablamos con Medardo, empezamos un muestreo, y él mismo con su auto, y yo viajaba también a Malvinas, Argentina, al barrio Ituzaingó de Córdoba, a Brickman en Córdoba. Empezamos el trabajo que se transformó en la publicación de Agua de Lluvia. Por lo que digo, no veo investigación por un lado, es un conjunto. Es un solo paquete, porque somos las mismas personas. A veces dice, sí, la universidad es extensión, educación, sí, académica e investigación. Sí, muchachos, eso está todo muy lindo, porque somos las mismas personas. Y la gracia está en lograr unificar esos productos, ¿no? ¿Y en qué estoy ahora? Mira, nos aceptaron un paper esta semana, una publicación científica internacional, con datos de 3 años de monitoreo en la zona de los cordones hortícolas. Vamos a hacer evidente el riesgo ecológico que tienen hoy esos cuerpos de agua. Pudimos ver que a veces las dinámicas de lluvias son un condicionante en lo que son el ingreso de plaguicidas a los cuerpos de aguas, y además estamos con proyectos en este momento. Este tema de los antibióticos lo estamos como reforzando mucho en cuanto a la estabilidad que tienen los suelos, cómo se originan, cuál es el metabolismo de los organismos. Estamos con toda una parte, por ahí la vida, Florencia, conectada, de cómo las arcillas de los suelos juegan un rol fundamental en la retención o movilidad de plaguicidas hacia el agua subterránea, que es otro de los problemas que tenemos. Tenemos después otra línea de trabajo que son los fármacos de uso humano, ¿sí? Todos los efluentes cloacales que hoy salen sin tratar en la Argentina, los cuerpos de agua, y que después terminan generando toda una serie de cascadas en efecto, por esto mismo que dije al principio. El ambiente es un sistema complejo, no llega de un contaminante, llegan de mezclas, plaguicida, antibióticos, fármaco, hidrocarburos, metales. Entonces estamos tratando de abarcar lo más que podemos para evaluar esa complejidad. Hoy el mundo evalúa las mezclas químicas que generan los efectos. Claro. Ahí habían levantado la mano, Graciela, Pablo, Meuli. Mira, ahí veo la manito levantada. Pablo, y también me parece que vi una mano levantada que era Catalina. No sé, compañeros, si quieren. Pablo,
que no es Pablo, ahí la compañera, ¿está ahí? No, no se escucha, compañera, está muteada. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. Bueno, gracias. Sí, decía a Rayín porque, bueno, usó la computadora acá de casa. Bueno, Damián, en realidad no quería preguntar porque me parecía que teníamos poco tiempo, pero ya que siguieron diciendo si queríamos decir algo, me quedé con dos cuestiones de toda tu charla que me pareció sumamente interesante, sobre todo este trabajo que vos mostrás de investigación, que está apuntado al campo, ¿no?, de los sistemas ecológicos, pero fundamentalmente a lo que vos decías hoy de los sistemas de vida, que me pareció muy importante eso que dijiste al principio, ¿no? Esto no es un modo de producción, sino que es un modo de vida, y me quedé muy enganchada con el lugar este que vos mencionabas, que era tan lindo de visitar y que nos transmitiste esa emoción y esas ganas de conocerlo, ¿no? Fundamentalmente me quedé en dos partes. Una, cuando vos dijiste que hicieron el informe sobre lo que habían encontrado en el campo de producción agroecológica y que no lo creían, ¿no? O sea, que tuvieron que realmente volver a buscar fuentes de información para poder constatar eso que ustedes habían investigado, porque no se creía que realmente eso hubiese sucedido, que tuvieron que buscar otras fuentes para constatar esa evidencia. Eso me pareció muy interesante para reforzar, ¿no? Cómo realmente hay una incredulidad sobre lo que está haciendo el glifosato y lo que está haciendo este tipo de producción en los campos. Y por otro lado, me quedé pensando también en el tema de lo que vos decías del desinterés, cuando te preguntó Melina, creo, sobre los estudiantes, que yo también pensé, como Melina, que los estudiantes nuevos venían como con más interés por la ecología, por la mirada sobre lo que nos está pasando con el ambiente. También porque uno creo que idealiza a veces a las nuevas generaciones, quizás tenga que ver un poco con eso, pero por otro lado, cuando escuchaba tu respuesta, me quedaba pensando también en nuestros estudiantes, y tenemos como, yo digo, un estudiante del neoliberalismo, ¿no? Me parece que hay como una cosa de un nuevo estudiante que no solamente tiene que ver con la Universidad de La Plata, evidentemente creo que en la formación universitaria y terciaria en general. Neoliberal digo por este tema de todo lo que es la información, que parece que llega información, pero en realidad son recortes, ¿no?, de ideas, y nunca se sabe de dónde vienen, y nadie se pregunta las fake news y todo esto que nos invade, ¿no? En ese sentido también pensaba que quizás, yo ponía ahí en el chat que también nosotros como instituciones tenemos como una responsabilidad, si bien es real que los estudiantes, tenemos otro tipo de estudiantes, también es verdad que como institución a veces tenemos que dar vuelta, ¿no?, la mirada, y pensar más en una institución que no esté tan metida para adentro, sino una institución, como vos bien decías, que mire hacia afuera, ¿no?, que esté un poco más en contacto con el afuera, que esté un poco más en contacto con la realidad cotidiana, porque eso también nos pasa como institución. A veces perdemos el eje de la mirada sobre el entorno, sobre lo que nos rodea y la realidad. Y en ese sentido quizás una escuela viva, ¿no? Una escuela que esté mirando la vida. Eso también me parece que es como interesante. Vos lo planteaste también, pero digo, como para matizar un poco la mirada sobre nuestros estudiantes. Y en ese sentido la pregunta concreta tiene que ver con, no sé en qué carrera estás vos en la Universidad de La Plata, pero pensaba cuántos profesores o cuántos realmente están trabajando con esta mirada que vos estás planteando, porque ahí es donde yo me hago la pregunta sobre qué hacemos las instituciones educativas, las instituciones de formación universitaria y terciaria, cómo desde los 70 yo creo que hemos venido perdiendo el eje
sobre cuál es realmente la educación que tenemos que transmitir en nuestras instituciones. Y entonces creo que hay un poco de responsabilidades de los dos lados, no quizás concretamente con vos y con esta cátedra que está trabajando acá, pero sí en general de las instituciones, a eso iba. ¿Cómo ves vos ese panorama en relación a tus otros en tu carrera y en otros profesores? O sea, si vos ves que algo de esto tiene que ver también con la formación de nuestros estudiantes. ¿No se entendió? Sí, sí, me Gracias. escuchan porque tuve ¿Me escuchan bien? Tuve ahí una interfaz de internet, yo escuché bien todo, pero por las dudas. Sí, se escucha, Damián. Perfecto. Mira, complementa a ver si se entiende, por ahí arroja un poquito de luz y bien lo planteabas. Años atrás, sí, 99, 2000, 2001, los estudiantes eran muy poquitos, pero venían de un convencimiento, como digo yo, de autodidacta, esta lectura de material, etc. Hoy lo planteaste, yo le voy a poner un término. Hoy el tema es que lo que vienen son más, pero muchas veces vienen de lo que se ha tomado a la ecología como algo de marketing. El concepto de ecología, de verde, de reciclar, se lo ha puesto o ha sido apropiado, ¿sí?, por el mercado como algo que vende y baja las culpas, como digo, en el sentido figurado. Creo que hoy las nuevas generaciones son víctimas también de esa ecología mercantilista. Eso sí me parece importante. Y en eso obviamente están involucrados o son copartícipes los medios de comunicación, las empresas y en algún punto los sistemas de educación. Por esto, porque a veces cumplir con una currícula de un tema ambiental, de un capítulo, sé yo, pero no está el concepto de ese individuo con formación ambiental integral. Eso hoy no está planteado como tal. Y voy a ser disruptivo. Ustedes ya tuvieron una charla con Guille Folguera, y Guille me gusta porque él plantea y te deja, te pone así, se pone en un extremo que te obliga a repensar cosas. Y esto lo digo, me voy a poner disruptivo porque estoy muy observador en ese mismo espíritu del tema de la ley Yolanda. Porque si la ley Yolanda, que va a ser obligatoria de capacitación para los distintos funcionarios públicos, no se traduce en transformaciones reales del pensamiento del sector público, puede llegar a ser un aval, ahora legal, para nuevos desastres desde el punto de vista de la gestión ambiental. Entonces digo, tenemos una ley, tenemos funcionarios que se van a capacitar, pero tenemos que sumar en esa ecuación al colectivo social comprometido con los temas ambientales como observador de esa ley, porque si no puede terminar siendo un aval legal para los desastres próximos en temas ambientales. Digo, ley Yolanda sí, vigilancia social también. Bien. Bueno, la verdad que podríamos seguir conversando con Damián en esto que la verdad tendríamos que denominar conversaciones necesarias, imprescindibles, y podríamos estar toda la tarde, pero bueno, sabemos que hay muchos compañeros y compañeras que están manifestando que lamentablemente se tienen que retirar porque tienen que dar clase o bueno, estar en otras instancias de estas instituciones que tanto nos tironean. Un placer, sinceramente creemos que es una oportunidad para seguir estableciendo un diálogo profundo con este paradigma que promovemos de la soberanía alimentaria y del pensamiento ambiental. Y bueno, obviamente
agradecerle a Damián por su generosidad, como decía antes, por su tiempo, por su compromiso, por este esfuerzo profesional militante, ¿no? Porque hace de su trabajo una militancia y además la comparte y generosamente con todos, ¿eh? Así que muchísimas gracias, Damián, y en nombre de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UNL,